Bien, pues buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con esta presentación sobre el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, la sección primera, específica de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Sin más, pues vamos a comenzar a dar este realce a este tema, ¿verdad? Primeramente, bueno, pues el artículo 100 nos habla de los sujetos del impuesto sobre la renta. Pues ya saben, están obligadas al pago de este impuesto establecido en esta sección. Las personas físicas que realizan actividades empresariales o presten servicios profesionales que sean residentes en México. Si viven en México, pues tienen que pagar impuestos cuando realicen este tipo de actividades. Los residentes en el extranjero, cuando tengan un establecimiento permanente en el país, recordar, pues el establecimiento permanente es donde se realizan total o parcialmente actividades empresariales o se prestan servicios profesionales, con lo cual obviamente encaja perfectamente en la definición que tenemos de actividad empresarial y profesional. Para los efectos de este capítulo, ¿qué se consideran actividades empresariales? Pues las actividades empresariales son las provenientes de las actividades comercial, industrial, agrícola, ganadera, de pesca y silvícola, ¿verdad? Ya habíamos platicado, obviamente, comercio, pues cualquier empresa que se dedique a la compraventa de mercancías, industriales, pues las que se dediquen a compra de materia prima para su transformación y convertirla en productos terminados. Agrícolas, pues las que se dediquen a cualquier acto productivo del campo, ¿verdad? Incluidas actividades tales como quizá los invernaderos, hidropónicos, que aunque pues digamos son actividades que requieren un nivel mayor de control del campo, pues siguen siendo actividades del campo. Actividades como las ganaderas, como lo sería obviamente la más típica, que es la venta de ganado lechero, ganado de carne, pero hay algunas cosas que también son un poco aplicables para esta cuestión de la ganadería, como por ejemplo la actividad apícola, que es una actividad ganadera, la pesca, que obviamente incluye a la pesca que se realiza de manera en los granjas de acuícolas que se dan mucho en nuestro país. Por ejemplo, en Sinaloa, pues es muy común tener granjas donde se produzcan el camarón, que pues más o menos como el 60% se produce en este estado de Sinaloa. Y las silvícolas, que es el uso o utilización de los bosques, ¿verdad? Que ya saben que se utiliza pues para la producción de madera, pero también se utiliza para la producción de papel, ¿verdad? En el caso de servicios profesionales, que sería la segunda actividad que se refiere este capítulo, pues ahí tenemos a todas las personas que realizan un servicio, pero que no esté considerada en el capítulo primero. Si ya está considerada como sueldos, pues obviamente ya no es actividad profesional. Y en este caso se entiende que los ingresos son obtenidos en totalidad por la empresa, por la persona que presta el servicio profesional o realiza la actividad empresarial. Quiere esto decir que no es aplicable la sociedad conyugal de manera fiscal, porque obviamente cuando te andas divorciando, pues evidentemente sí es aplicable como parte de la masa patrimonial que entra para efectos de el divorcio, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingresos acumulables aplicables a este apartado? Bueno, pues los que se realizan por actividades empresariales. eh, en este caso, el, tratándose de condonaciones y quitas o remisiones de deuda, si es que alguien te perdona una deuda y siempre que sea una institución financiera, entrará como parte de la condonación y obviamente pues siempre se le resta la parte del principal, el ajuste por inflación, si es que es con el sistema financiero. Si esto es con una particular, en este caso se acumula la totalidad del monto de la condonación o la quita o la remisión de deuda. Los contribuyentes que estén sujetos a un concurso mercantil, obviamente, ¿qué es un concurso mercantil? Bueno, pues es cuando una persona se ha declarado en quiebra y habitualmente, pues evidentemente en este caso, pues procede casi siempre una perdona, a que le perdonen sus deudas. ¿Cómo ocurre? Bueno, pues esto se solicita de acuerdo con la ley de concursos mercantiles y pensemos, por ejemplo, una empresa que tiene 1 millón de activos, pero tiene 2 millones de pasivos. Entonces, evidentemente está en números rojos y obviamente pues su activo apenas cubre la mitad de lo que correspondería pagar. Entonces puede declarar en quiebra porque no tiene dinero para pagarle a sus proveedores y acreedores.
En este supuesto, obviamente lo que ocurre es que se declara la pérdida y obviamente al haber una ganancia porque le están perdonando deudas debería de pagar impuestos. Sin embargo, claro, si no tiene ni siquiera para pagar a las personas que le han prestado, pues mucho menos va a tener para efectos de pagarle al fisco por esa condonación de deudas. En este supuesto lo que debe de hacerse es disminuir de las pérdidas fiscales la condonación de deudas y obviamente pues se eliminará. Ahora, por ejemplo, en el caso que habíamos señalado, pensemos que hubiera una condonación de deuda de 1 millón de pesos, porque pues obviamente era lo que tenía de negativo, pero resulta que las pérdidas fiscales fueran por 700,000, dice el fisco, considera todas las pérdidas fiscales eliminadas y los 300,000 que tienes de diferencia ya no serían ingresos acumulables. En la fracción segunda nos habla de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar. Obviamente, cuando yo vendo estas cuentas y documentos por cobrar a una institución financiera a través de un financiamiento, entonces cuando me compran las deudas, pues obviamente ya no procede que las tenga como por cobrar, porque efectivamente ya las he cobrado. Entonces, esta compra de cuentas por cobrar, pues se llama tradicionalmente factoraje. Pensemos, por ejemplo, que yo le vendo a Walmart, que es una empresa pues poderosa, importante y que seguramente va a pagar. Pero imagínate que yo vendo escobas y entonces decido venderle a Walmart mis escobas por 300,000 pesos. Obviamente yo soy una pyme y no tengo suficiente capital como para responder a esos 300,000. Walmart me dice, te voy a pagar dentro de 3 meses. Y hay altas probabilidades de que pague, porque obviamente Walmart es una empresa que tiene la capacidad financiera. Sin embargo, la pyme de la que estamos hablando, pues evidentemente no tiene recursos para financiar eso. Entonces va con una empresa, ¿verdad?, de factoraje financiero a venderle la deuda. La empresa, pues obviamente sabe que es una empresa solvente la que está tratando y seguramente te puede comprar. Y entonces va a decir, bueno, ok, por tus 300,000 te voy a dar 290,000. Los 10,000 pesos de diferencia que le faltan, pues se considerarán como intereses a cargo, pero de cualquier forma la persona física debe de considerar ya como ingreso acumulable los 300,000 pesos que está recibiendo en este caso y descontar los 10,000 pesos como intereses a cargo en la operación. En la tercera hablamos de la recuperación de seguros y fianzas, ¿verdad? Por las responsabilidades de un tercero. Imaginemos que una empresa tiene un automóvil asegurado, ¿verdad? Y uno de los empleados pues sufre un percance en el cual pues obviamente queda ya inservible el activo, ¿verdad? En este supuesto, cuando se da el percance, pensemos por ejemplo en un choque y el coche ya queda inservible, pues la aseguradora procede a dar el valor comercial del vehículo. Pensemos, no sé, es un automóvil que está valuado por la aseguradora en 200,000 pesos. Pues esos 200,000 serían ingresos acumulables para la empresa. Aunque en este procedimiento, de acuerdo con la ley, existe la posibilidad de no acumular los 200,000 pesos, sino diferirlos si es que se compra otro bien de naturaleza análoga. Por ejemplo, este era un coche y yo decido comprar una camioneta. ¿Es un bien de naturaleza análoga? Pues sí, efectivamente, sigue siendo equipo de transporte. Y entonces esta compra, que a lo mejor es por 300,000 pesos, ¿verdad? Nada más podría deducir yo 100,000 pesos porque los otros 200,000 los voy a quitar de la recuperación, pero ya no acumulo ese como ingreso acumulable y la deducción del activo fijo será solamente por 100,000 pesos. Las cantidades que se reciban por cuenta de terceros, salvo que sean respaldadas con comprobantes fiscales. Esto ya lo hemos platicado, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del notario, con el cual voy a hacer una operación de una compraventa, por decir algo, me dice el notario, bueno, pues sí, pero yo necesito dinero para impuestos, para pagar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, para hacer el registro público, para hacer los gastos de gestión, y para cualquier otro concepto. Entonces, el notario está obligado a emitir un comprobante fiscal. Además, obviamente, el notario también cobrará sus honorarios correspondientes. Lo habitual es que tengan los notarios dos cuentas, una para los gastos y una para los honorarios, ¿verdad?
Y entonces pensemos en una transacción en la cual se gastan 23,000 pesos para impuestos y 25,000 pesos son por honorarios. Los 25,000 pesos por honorarios me tendría que dar un recibo fiscal, obviamente con el IVA desglosado y todo. Y de los 23,000 pesos que le di para gastos, también me tendrá que entregar los gastos correspondientes, o sea, el comprobante del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el comprobante del registro público, en fin, todos los gastos que haya realizado. Si hubiera una diferencia, pues todo se consideraría ingreso acumulable para el notario. Los de enajenación de obras de arte, ¿verdad? Pues esto es para los que, por ejemplo, un pintor, pues obviamente pues puede hacer una obra de arte y obviamente enajenarla y esta pues se consideraría actividad profesional. Los que tengan los agentes de crédito, seguros, fianzas y los promotores y administradores de fondos de retiro se consideran servicios profesionales. Y hacemos hincapié en esto porque lo normal es que no sea un requisito en servicios profesionales contar con una cédula profesional, porque es un error que se comete tradicionalmente el pensar que solamente se puede hacer servicios profesionales cuando tienes una cédula profesional. Y estos no, ¿verdad? Un agente de seguros pues no requiere tener una cédula profesional, simplemente llega y te convence para que compres una póliza de seguros y obviamente pues él no tiene una preparación específica obligatoria que le lleve a ello, ¿verdad? La fracción 7 habla de la explotación de una patente aduanal. Esto obviamente es materia aduanera. En este caso, la patente aduanal la da el SAT. Es muy similar, por ejemplo, al registro que se hace para los que dictaminan para efectos fiscales, en el cual, pues, obviamente la patente aduanal te hace partícipe habitualmente en operaciones de comercio exterior. Este profesionista realiza las operaciones de comercio exterior y apoya a los contribuyentes en este tipo de servicio y les da todo el apoyo. Hace, por ejemplo, los pedimentos de importación y demás y cobra por ello una cuota. Pues ese es el servicio profesional. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías, dibujos, libros, periódicos, revistas, conocidos habitualmente como derechos de autor, todo esto también son servicios profesionales y hay que considerar, ¿verdad?, que en términos generales estos cuentan con una exención en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de explotación de obras escritas, fotografías, dibujos, en libros, periódicos y revistas, de hasta 20 UMAS anuales, que es por lo que no pagarían. Obviamente, ya cuando hablas de páginas electrónicas, vía internet, etcétera, que también se consideran que hay derechos de autor, esos ya no entran para la exención de 20 UMAS anuales. Los intereses cobrados sin deducción alguna por actividad empresarial o servicios profesionales. Recuerda que hay un capítulo de intereses en la ley. Sin embargo, en este supuesto, ¿verdad? La actividad empresarial y profesional, si tiene una cuenta y a la vez tiene una inversión, porque a lo mejor tuviera excedentes financieros, pues esta inversión causaría un interés, pues lo tendrá que considerar ingreso acumulable en este capítulo. Inclusive, habitualmente en Declarasat, este concepto sale cargado en el capítulo sexto. Lo tienes que eliminar del capítulo sexto y cargarlo de manera manual al capítulo cuarto, pues, perdón, al capítulo segundo, pues es ingreso acumulable de este capítulo y no de la capítulo de intereses. Las devoluciones que se efectúen y las descuentos o bonificaciones que se reciban cuando se realice la deducción correspondiente, o sea, son las devoluciones o descuentos sobre compras. Esto, digamos, tiene su cierta lógica, ¿verdad? Imagínate que yo de repente hago una compra por 1,000,000 de pesos, ¿eh? Pero resulta que el 20% de las mercancías que llegaron a mi almacén están defectuosas. O sea, por 200,000 pesos hago una devolución. Esto ocurre, la compra la hice en el mes de marzo, ¿verdad? Y la devolución la realizo en el mes de abril. Yo había pagado de manera rigurosa al contado, o sea, en cuanto llegó la mercancía hice el depósito, ¿de acuerdo? Entonces yo ya había deducido, recuerden que en pagos provisionales en actividad empresarial y profesional se deducen todos los gastos, no es como en el personas morales. Y entonces en este supuesto, como yo ya había deducido esa compra, cuando me hago la devolución, me regresan dinero a mi cuenta, 200,000 pesos que hice la devolución, eso se considerará un ingreso acumulable para los efectos de esta disposición, ¿de acuerdo? Ahora, la ganancia derivada por la enajenación de activos fijos que estén sujetos a la actividad correspondiente. Esto ocurrirá en el momento en el que pues, se realice la enajenación del activo fijo correspondiente
y se hace el procedimiento igualito como en personas morales. Ya nosotros en esta clase no vamos a ver ese ejemplo, puesto que ustedes ya lo vieron de manera muy amplia en personas morales, pero pues cualquier activo fijo que esté afecto a la actividad empresarial o al servicio profesional, si hay una ganancia en su enajenación, es exactamente igual que en personas morales. Al monto de la enajenación se le resta el costo actualizado neto y la diferencia sería la ganancia o en su caso puede ser la pérdida en venta de activos fijos, ¿de acuerdo? Bien, vamos al artículo 102 que se consideran ingresos percibidos, ¿de acuerdo? Para los efectos de esta ley se consideran ingresos acumulables en el momento que sean efectivamente percibidos, o sea, es cuando yo cobro, ese es, digamos, que el secreto de esto, ¿verdad? ¿Y cuándo se considera que un ingreso es percibido? Bueno, pues cuando se recibe en efectivo en bienes o servicios, ¿verdad? El más típico obviamente es en efectivo, llego yo a la tienda, ¿verdad? Y quiero una coca y digo, pues aquí está 11 pesos que cuesta la coca y obviamente la persona física que me está enajenando el refresco, pues obviamente obtiene un ingreso por 11 pesos en efectivo. En bienes o en servicios, bueno, pues ahí es, por ejemplo, imagínate su servidor, ¿verdad? Pues presta servicios profesionales y llega el de las computadoras, ¿verdad? Y me dice, oye, pues fíjate que necesito que me hagas mi contabilidad porque la tengo atrasada. Y le digo, correcto, sabes que yo necesito ahorita una computadora nueva porque pues la que tengo ya no soportan o ya no son compatibles con las nuevas tecnologías. Entonces me dice, ok, pues mira, ¿sabes qué? Por la venta de la computadora yo te voy a dar 3 meses de servicio, ¿verdad? Y obviamente pues intercambiamos facturas. Él me factura la computadora, el que presta el servicio de venta de equipo de cómputo y yo le facturo los servicios profesionales. Entonces se hace una operación, hay un pago en bienes, porque me está pagando con la computadora, y yo le estoy pagando con mis servicios profesionales. Cuando corresponda anticipos o depósitos, o sea, si me dan un anticipo por la cuestión de los equipos, ¿verdad? O un depósito por cualquier concepto, también eso se considerará ingreso independientemente de cómo lo recibas con títulos de crédito emitidos por una persona distinta. El caso más típico de esto de recibir títulos de crédito es cuando tienes una terminal, ¿de acuerdo? En el cual habitualmente la persona con la que estás tratando pues firma un pagaré, ¿verdad? En ocasiones ya en muchos casos ya se está haciendo de manera electrónica, o sea, ahí mismo en la terminal te pide la firma, que es una firma digital de 4 dígitos, la pone y ya queda obligada. ¿Qué pasaría si esa persona no paga? Pues digo yo, no tengo ningún problema como empresa porque realmente quien tiene que cobrar ese dinero, pues sería precisamente el banco al que yo tengo la terminal. Entonces, por esa razón, pues ahí se considera ya que ya cobré, aunque no haya sido en efectivo, ¿verdad? En el caso de los cheques, cuando se transmitan a un tercero, excepto cuando sea en procuración, recordar que los cheques se pueden transmitir de 3 formas de manera legal, ¿verdad? En propiedad, en procuración y en garantía. Entonces, cuando es en propiedad y en garantía, se considera que efectivamente ya se transmitió la propiedad del cheque y en ese caso ya se considera efectivamente cobrado. En procuración no, porque en procuración, como su nombre lo dice, es para procurar el cobro, porque luego ocurre que tenemos un cheque, pero pues no, el cheque no tiene fondos, ¿verdad? Entonces, lo habitual es que se lo demos a un abogado para que realice la cobranza correspondiente. Obviamente, también otro medio es cuando el interés del acreedor quede satisfecho. Por ejemplo, nosotros lo hicimos alguna ocasión, ¿verdad? Resulta que un restaurante nos debía en una empresa, nos debía 10,000 pesos, y entonces dijimos, bueno, pues como no nos quiere pagar, ¿verdad? Pues fuimos y hicimos la posada tradicional navideña con todos los empleados ahí en el restaurante. Le hicimos la reservación y todo, llegamos todos, tomamos mucho tequila, como debe ocurrir en las posadas, ¿verdad? Y al final resulta que pues se fueron 13,000 pesos la cuenta que se tenía ahí, ¿verdad? Nosotros llevábamos las facturas correspondientes y le dijimos, bueno, pues ¿sabes qué? Tú me debes 10,000, ¿verdad? Yo te debo 13,000, entonces aplicamos una figura que se llama la compensación, en la cual pues obviamente se elimina la deuda menor, que en este caso era la de 10,000, y ya nada más pagamos los 3,000 que faltaban, ¿verdad? Algunos podrían llamarlo como cobro a lo chino, pero pues es que a veces hay que tomar estrategias difíciles con los
morosos, ¿verdad? Y en este caso, pues esa fue la estrategia que seguimos para poder realizar la cobranza, que de otra forma difícilmente la hubiéramos podido realizar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra forma de que el interés del acreedor quede satisfecho, ¿verdad? Y obviamente, pues, cuando se refiere a la condonación de deuda, pues es cuando se dé la condonación correspondiente o la remisión, es cuando se considera el ingreso acumulable. Ahora bien, aquí hay una excepción muy curiosa, ¿verdad? Y es porque eres muy tonto. Entonces, en el caso de bienes que se exporten, ¿verdad? Se considerará efectivamente ingreso cuando se perciba. ¿Qué pasa si no lo cobro en 12 meses? Dice el fisco, una vez transcurrido ese plazo, se considera ingreso acumulable. ¿Por qué digo que es el castigo para el tontín? Porque en el caso de operaciones de comercio exterior, lo recomendable es que se expida una carta de crédito por la operación de comercio exterior. Esto obviamente pues ayuda a prever que vaya a pasar esto. Lo normal es que pues cuando son operaciones de comercio exterior, pues no sea tan fácil hacer la cobranza, ¿verdad? Y entonces por esa razón se pide la carta de crédito que lo que hace es que facilita la operación. Después de un determinado tiempo se ejerce la carta de crédito y se cobra el dinero correspondiente. Esa es la operación más clásica de comercio exterior, pero en ocasiones a los nobles que quieren exportar, pues los hacen tontos y algún vival pues se los lleva, ¿verdad? Y dice el fisco, entonces tienes doble castigo. Un castigo es que no te hayan pagado y el otro castigo es que además tienes que considerarlo ingreso acumulable. De hecho, es el único caso en el cual se considera que hay ingresos, aunque efectivamente no hayas cobrado, ¿de acuerdo? El artículo 103 de las deducciones, ¿verdad? ¿Qué se considera? Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales podrán efectuar las siguientes deducciones. Primera, las devoluciones que se reciban y los descuentos que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso, o sea, sobre ventas ya acumuladas. Y el ejemplo es, ya lo habíamos señalado en el caso de las de compras, ¿verdad? Yo realizo una venta por 3 millones de pesos, ¿verdad? Y resulta que la persona que me compra la mercancía me dice, ¿sabes qué? Pues salió defectuosa mercancía por 100,000 pesos. Me paga, obviamente, porque era de contado la operación y a los 2 meses se detecta que las mercancías estaban defectuosas. Me devuelve la mercancía y en ese caso, pues, además de la devolución, yo le hago un descuento, o sea, por los 100,000 pesos y además un descuento de 20,000 pesos para, pues, quedar bien con un cliente, porque es un cliente importante. Entonces, esa devolución y descuento de 100,000 más 20,000 los tendré que considerar como si fuera una deducción autorizada porque yo ya había acumulado el ingreso por los 3 millones correspondientes. La fracción número 2 son las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semi-terminados o terminados que se utilicen para prestar servicios o fabricación de bienes. Obviamente la primera se refiere a empresas que solo comercializan mercancías. Recordar que en el caso de personas morales, esta es una diferencia fundamental entre físicas y morales. Este concepto se llama costo de lo vendido. En el caso de personas físicas, no. Lo que es deducible son las compras de mercancía y de materia prima. La segunda parte se refiere obviamente a empresas productivas que obviamente compraventan, o sea, no nada más compravenden, sino que también modifican las mercancías para producir un artículo. Ustedes lo están viendo, de hecho, en el apartado de costos, ¿verdad? Entonces, estas son deducibles las compras, no importa que no las hayas consumido. De hecho, una cuestión que tú puedes asesorar a tu cliente cuando dice, es que tengo muchas utilidades. Bueno, pues puede comprar y tener mercancías en el almacén, obviamente, pues siempre que sea posible, ¿verdad? Si las mercancías no son, por ejemplo, que se puedan caducar o eso, pues si compra las mercancías a la hora de la compra las hace deducible y obviamente, pues ya posteriormente cuando las venda, pues ya obtendrá el ingreso. Obviamente no son deducibles en este apartado, pues los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios. ¿Por qué no son deducibles como mercancías? Pues por obvias, porque estos se deducen de manera fiscal en otro concepto, ¿verdad? Sobre todo los activos fijos que en todo caso se deben depreciar y considerarlo, ¿verdad? Entonces, estas no son deducibles como mercancías. Claro, obviamente, si yo me dedico a la venta de automóviles, pues lo evidente es que mi almacén pues son las mercancías que yo estoy comprando, son los automóviles que yo compro para después venderlos.
Obviamente ahí sí serían como mercancías, pero solamente los automóviles. Si yo compro una computadora, pues la tengo que depreciar de manera normal, ¿verdad? Pero pues es una consideración a tomar en cuenta. Y obviamente las personas físicas cuando enajenan terrenos o acciones tendrán que utilizar los artículos 19 y 22 que están en personas morales, ¿de acuerdo? La siguiente son los gastos. Recordar la regla general de los gastos es que sean estrictamente indispensables, ¿verdad? Y en muchos casos hay que vestirlos para que puedan ser indispensables y puedan ser deducibles. La número 4 pues serían las inversiones, que las inversiones se deducen en los términos igualito que en personas morales, ¿verdad? Los intereses pagados derivados de la actividad o servicio profesional sin ajuste alguno deberán ser invertidos en los fines de la actividad. Imagínate que yo pido un préstamo al banco de 1,000,000 de pesos, pero resulta que 500,000 pesos los utilizo yo para remodelar mi casa habitación privada particular, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con la actividad. Los otros 500,000 pesos sí los uso para realizar actividades empresariales y profesionales. Y entonces yo tengo que pagar 10,000 pesos de intereses. Solamente serían deducibles en este caso, pues 5,000, porque resulta que la mitad del préstamo yo lo utilicé para fines particulares. Entonces, obviamente, pues conforme vaya, habitualmente los bancos lo que hacen es que van bajando los números de los intereses, pero siempre en todos los casos, cuando yo pagué los intereses, solamente sería deducible la mitad, porque efectivamente fue lo que pude yo aplicar, ¿vale? Fracción 6, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual no son deducibles las cuotas obreras pagadas por los patrones. Y por ejemplo, si yo tengo trabajadores que ganan el salario mínimo, obviamente pues tengo que pagar las cuotas obreras. Sin embargo, no las puedo hacer deducibles bajo ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los pagos del impuesto local por ingresos por actividades empresariales y profesionales, que ya como lo hemos visto en otras disposiciones, por lo pronto no es aplicable en Aguascalientes, ¿de acuerdo? Y los contribuyentes a que se refiere esta sección consideran los gastos e inversiones no deducibles en los términos del artículo 28. Uno de los temas que veremos del 28, que es muy importante y lo veremos en actividades empresariales, el tema de la siguiente semana, veremos que los exentos no deducibles, ¿sí? Ya vimos en sueldos que una parte de los ingresos de los trabajadores se debe de considerar como parte exenta y vimos varios ejemplos, ¿no? Horas extras, que era exenta al 50% o 5 UMAS, aguinaldo, que eran exentos 30 UMAS, primas vacacionales, PTU, que eran exentos 15 UMAS, primas dominicales, etcétera, todas las prestaciones, ¿verdad? Pues de todas esas prestaciones, obviamente la parte que fuera no deducible sería no deducible el 47 o el 53, lo veremos obviamente en el tema siguiente de actividad empresarial y profesional. Es una parte muy importante porque pues, eso limita la deducción que se realiza por sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Vamos a ver la deducción de inversiones que establece el artículo 104, ¿sí? Dice que cuando el contribuyente adquiera inversiones, lo se aplicará en los términos de la sección 2, capítulo 2 del título 2 de la ley, o sea, igualito como lo hicieron en personas morales, o sea, no hay ninguna diferencia. De hecho, en los ejercicios que hemos hecho de actividad empresarial y profesional, pues ya hemos aplicado esto para efectos de la determinación. O sea, es igualito que en personas morales, aunque como en personas físicas, si se deduce la parte proporcional, pues lo normal es que puedas aplicar esa parte al cálculo. Ahora bien, los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión. Esto cobra relevancia porque recordan que decía el artículo 103 de la ley que para que fuera deducible un bien debería estar pagado. Sin embargo, esto no aplica en el caso de deducción de inversiones. Aquí se tiene que empezar a depreciar, que puede ser inicie la depreciación cuando adquiero el activo o al partir del ejercicio siguiente, ¿de acuerdo? Dice, cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los intereses, se considerará que los intereses deben de considerarse parte de la inversión y deberán depreciarse para efectos fiscales. En los requisitos de las deducciones, pues el primero de ellos sería, obviamente, que estén efectivamente erogados, que ya hemos hecho el repaso, es la misma regla en el caso de que la erogación, cuando pagas los gastos, ¿verdad? En efectivo, mediante traspasos de cuenta, ¿sí?
con cheque cuando el cheque sea cobrado, salvo que sea en procuración, que ya lo explicábamos, cuando sea con títulos de crédito suscritos por un tercero. O sea, si yo pago con tarjeta de crédito, también se considera que ya está debidamente pagado, y cuando quede satisfecho el interés del acreedor. Una cuestión importante está aquí en el segundo párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Dice que cuando el pago se efectúe con cheque, ¿sí?, en el ejercicio en que éste se cobre, se considerará deducible, siempre que entre la fecha consignada entre el CFDI y la fecha de expedición del cheque se cobren, no hayan transcurrido más de 4 meses. O sea, no deben... Y ojo, esto subrayo es solamente cuando pago con cheque. Si yo lo hago a través de transferencia, no aplica esta limitación, ¿de acuerdo? Porque es una cosa importante a considerar. Porque luego ocurre, ¿verdad?, que yo le doy un cheque a un proveedor, ¿verdad?, del día de hoy, y le digo, ¿sabes qué? Ya cóbralo porque ya se va a vencer el plazo de los 4 meses porque yo compré esta mercancía el 30 de diciembre, por decir un caso, ¿de acuerdo? Entonces los 4 meses están por fenecer el 30 de abril. Sin embargo, el proveedor pues va a hacer la ruta y se hace guaje, ¿verdad? Y lo cobra hasta el 1 de mayo. Pues fíjate que esa mercancía ya no sería deducible. La razón es que ya pasaron más de 4 meses entre la fecha del cheque y la fecha del cobro del mismo. ¿Cuál hubiera sido una solución perfecta? Bueno, pues haberle hecho una transferencia, pero ya ven ustedes que hay todavía gente muy tradicional en las empresas que quiere seguir pagando con cheque porque pues él quiere firmar los cheques. Eso no es una buena idea. Hay una excepción a esa regla en el artículo 189 del reglamento que establece que si la fecha en que se cobre el cheque y la fecha del comprobante son del mismo ejercicio, no hay problema. O sea, puede ser, yo tengo una factura que tiene fecha del 5 de enero de 2020, ¿de acuerdo? Y como no ha habido dinero, pues no he hecho el pago y entonces decido hacer el pago el 10 de octubre del año 2020. ¿Sí? ¿Es posible hacer este pago? Sí. Obviamente digo, ¿hay problema con el pago de 4 meses? No, porque obviamente el 5 de enero de 2020 y el 10 de octubre de 2020, pues las dos pagos son de la misma fecha. Y pensando que se cobró ese mismo día el cheque, entonces pues no hay ningún problema, esto es perfectamente deducible. Donde se limita la deducción es cuando se traspasa el ejercicio, que era el ejemplo que les acababa de marcar, ¿verdad? De una mercancía que yo compré el 30 de diciembre y la pago hasta el 4 de mayo, definitivamente ya no sería deducible. Tendría que hacerse una refactura y obviamente ya sería deducible hasta este ejercicio, ¿de acuerdo? Obviamente que sean estrictamente indispensables, ya saben que son estrictamente indispensables, pues cuando estén relacionados con la actividad que realiza la persona física, ¿sí? Y en el caso de deducción de inversiones, pues se les dé tratamiento como si fueran activos fijos en los términos de la ley a través de la depreciación, ¿de acuerdo? Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionados con diversas actividades. Imagínate, por ejemplo, yo en mi caso, pues resulta que en mi despacho, pues se realizan actividades profesionales, pero también se presta el servicio de arrendamiento. Y yo pago el servicio del agua, por ejemplo, ¿sí? Y entonces por el servicio del agua pago, no sé, 1,000 pesos mensuales, ¿correcto? Yo tengo dos opciones. Una, decir, bueno, la voy a deducir en arrendamiento. Ok, es deducible en arrendamiento. O lo voy a deducir en honorarios. También es deducible en honorarios. Lo que no se puede hacer es decir, yo deduzco los 1,000 pesos en arrendamiento y en honorarios. Eso sí no sería posible, pues es el mismo CFDI que está amparando la misma operación. Yo puedo escoger en cuál, inclusive podría hacerlo a prorrata, decir, bueno, vamos a poner mitad y mitad. Si son 1,000 pesos, deduzco 500 pesos en honorarios y 500 pesos en arrendamiento. ¿Habría algún problema por eso? Pues no, porque no lo estoy restando más que una sola vez el procedimiento, ¿de acuerdo? Que en el caso de primas de seguro, bueno, pues obviamente no se otorguen préstamos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si yo compro un seguro, pues no se vaya a estar otorgando préstamos y que sean deducibles los bienes. O sea, por ejemplo, si yo tengo un coche que costó 350,000 pesos, pues lo obvio es que no es deducible parte del seguro, porque es parte relacionada con el automóvil. Y entonces, si yo tengo ese coche de 350,000 más IVA y obviamente, pues sería solamente deducible la mitad. Si el seguro me cuesta 10,000 pesos, solo puedo deducir 5,000 más el IVA correspondiente, ¿correcto? Cuando se realicen pagos, que la deducción se proceda en los términos de la ley, o sea, que esté pagada, ¿verdad? Excepto tratándose de deducción de inversiones, a que se refiere el 104, en el cual no importa que no esté pagado el vehículo o los bienes de activo fijo, aún así los puedo hacer deducibles, ¿verdad?
En el caso de inversiones no se le dé efectos a la revaluación. Recordar que está la NIF B10, que habla de la revaluación de los activos fijos, y obviamente se le va aumentando el valor a los activos fijos por el traspaso del tiempo. Eso no se le debe dar tratamiento. En todo caso, siempre es el cálculo de la deducción de inversiones se hace con el monto original de la inversión, o sea, lo que yo haya pagado al momento que realicé la compra correspondiente. Y la fracción 8 es que a más tardar el último día del ejercicio, pues se reúnan todos los requisitos fiscales para efectos de los gastos, excepto en el caso de comprobantes fiscales, los cuales puedo tenerlos a más tardar pues, el 30 de abril, fecha en que se debe presentar la declaración del ejercicio, y la fecha de expedición del comprobante deberá corresponder con el ejercicio en el que se efectúe la deducción. A eso tiene sus asegúnes, porque obviamente recuerda que personas físicas, pues es deducible los gastos hasta que estén efectivamente pagados. Obviamente, si yo tengo una factura de diciembre que se pagó en diciembre, pues sería deducible, pues obviamente en diciembre, sin ningún problema, ¿correcto? Pagos provisionales. Establece la ley que se deberán realizar pagos provisionales mensuales los días 17 de cada mes. Obviamente nosotros hacemos ejercicios donde hacemos pagos trimestrales por conveniencia. En realidad esto no se puede hacer en la vida real, pero pues es para no hacer tantos cálculos como para no saturar tanto los esfuerzos, ¿verdad? El pago provisional se obtendrá restando de la totalidad de ingresos a que se refiere esta sección desde el inicio del ejercicio y hasta el último día en que se realice el pago, ¿sí? Las deducciones autorizadas y la participación de utilidades a los trabajadores, a qué se refiere, así como las pérdidas fiscales ocurridas. Esto dará como resultado la utilidad gravable. ¿Sí? Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior se le aplicará la tarifa, que la tarifa obviamente pues es la tarifa mensual elevada al periodo. O sea, obviamente como los ingresos son acumulados, el pago provisional de enero pues incluye solo enero, pero el pago provisional de febrero es enero y febrero, el pago provisional de marzo es enero, febrero, marzo, y el pago provisional de julio es de enero hasta julio. Entonces, así se va llevando, obviamente, ya cuando llegas al diciembre, pues tienes todos los pagos del ejercicio. Y la provisional, pues igual la tabla la va elevando al periodo, por eso hay 12 tablas para pagos provisionales en actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? Entonces, esto se determina y se le aplica la tabla correspondiente, eso te va a dar como resultado el impuesto sobre la renta a cargo. Obviamente el fisco ya calcula las tablas y las publica en el anexo 8 de la resolución miscelánea. Contra el pago provisional determinado se podrán acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio, o sea, se resta lo que yo ya haya efectivamente pagado, ¿de acuerdo? En caso de que sean servicios profesionales prestados a personas morales, pues deberá restar la persona moral el 10%. Inclusive cuando hacemos los recibos de honorarios, pues ya les restamos el 10% de ISR y también le restamos el 10.6667 del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Estas retenciones se entregan conjuntamente con las de sueldos y salarios, ¿verdad? Las personas morales, pues obligadas a efectuar la retención, no proporcionarán comprobante fiscal. Antes tenían que darte una constancia, ahora ya no es obligatorio, ¿verdad? Y obviamente este se expedirá siempre que tú expidas un recibo en los términos de 29 y 29 del Código, que es un CFDI fiscal y ella pongas el impuesto retenido. Eso es lo normal. Entonces, este CFDI que tú expediste y que te pagaron, pues hace las veces de CFDI de pago fiscal y con constancia de retención y entero del impuesto. La persona moral deberá hacer las informativas que correspondan. Esta es la fórmula para el pago provisional, ¿verdad? De los ingresos acumulados del periodo le resto las deducciones acumuladas del ejercicio. Eso da como resultado la utilidad fiscal, menos la PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas, se determina la utilidad gravable. Ahorita veremos el procedimiento para actualizar las pérdidas. Se aplica la tabla del artículo 96 elevada al periodo, que sería la tabla mensual elevada al periodo. O sea, la de enero, pues es la de enero, pero la de febrero es la de enero por 2, la mensual por 2, la de marzo es la mensual por 3, y así se la va llevando hasta la de diciembre, que es la mensual por 12. ¿Sí? Eso da como resultado el ISR bruto, ¿verdad? Menos las retenciones de 10% de personas morales en actividad profesional y las retenciones de ISR por intereses derivados de la actividad acumulada. Esta de retenciones, obviamente, pues si ustedes recuerdan ahorita que vimos los ingresos, cuando hayas considerado ingreso acumulable los intereses. Es el ISR a cargo, le resto los pagos provisionales realizados con anterioridad y el resultado es el ISR neto a pagar, ¿de acuerdo? Ingresos esporádicos.
Los ingresos esporádicos, jóvenes, son solamente aplicables para el caso de servicios profesionales, ¿verdad? Y en el caso de servicios profesionales se aplicará un pago provisional único del 20% sobre los ingresos percibidos sin deducción alguna, ¿verdad? Se pagará dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso, ¿verdad? Y no te obliga a llevar libros, registros, así como presentar declaraciones provisionales. Pensemos, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Imagínate que a mí me contrata la Secretaría de Salud para hacer un análisis de la importancia económica del coronavirus, por ejemplo, ahorita que está muy de moda. Entonces yo hago mi análisis económico y determino pues las variables que pueden ser afectadas económicamente o financieramente en las empresas y obviamente pues con ello pues a lo mejor el gobierno del estado pues realiza un apoyo para las empresas, por decir un caso. Y por este servicio que estoy realizando de análisis, me pagan 200,000 pesos. Y entonces, como yo no quiero hacer declaraciones, pensando que yo no fuera un contribuyente, ¿verdad? Digo, pues mira, ¿sabes qué? Como yo no quiero hacer declaraciones periódicas, pues agarro los 200,000, lo multiplico por el 20% y pago los 40,000 pesos por ser ingreso esporádico. Y listo, emito el recibo de honorarios, ¿sale? Obviamente, pues a lo mejor yo realicé gastos, ¿verdad? Contraté personal para poder hacer este servicio, anduve haciendo encuestas, entrevistas, etcétera, y pues me gasté, ¿qué te gusta? 80,000 pesos, ¿verdad? Y entonces digo, ok, entonces en la declaración anual puedo restar lo que me haya gastado que esté directamente relacionado con el servicio profesional. Por si me gasté 80,000, pues ahora en la anual, pues sumo 200,000 menos 80,000 y pago ese reporciento. Considero pago provisional, obviamente, los 40,000 que yo pagué por este concepto, ¿de acuerdo? Así es como se determina el pago provisional por ingresos esporádicos, solamente es aplicable en actividad profesional. Ingreso obtenido sin deducción alguna por tasa y el ISR se paga dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. En el caso de copropiedad empresarial, ojo, la copropiedad solamente es aplicable en actividad empresarial, no aplica para actividad profesional, ¿de acuerdo? En este caso se designa un representante común. Recuerdan ustedes, esto ya lo vimos al principio de las sesiones, ¿verdad? Que ya en el artículo 92 nos hablaba del representante común que determina la utilidad fiscal, la pérdida fiscal por la totalidad de copropietarios. Imagínate que yo con mi amigo decido poner una papelería fiscal, ¿verdad? Y entonces decidimos abrir este negocio y vamos a repartir al 50%. Obtenemos utilidades por 200,000 pesos en el año y nos repartimos 100,000 y 100,000 nos corresponde a cada uno. Sin embargo, uno de los dos tiene que hacer los pagos provisionales y que se designe como copropietario. Habíamos dicho que debe designar como representante al que sea más honesto para evitar problemas de que luego pues el fisco puede atender con cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Y obviamente se considera la utilidad fiscal en la parte proporcional, o sea, cada quien nos tocaría 100,000 pesos y con eso harían los pagos provisionales y se sumarían. Y en la anual, obviamente, sería el valor sobre el cual sería el cálculo del ejercicio. ¿Eh? Impuesto anual. Para determinar el impuesto anual, obviamente, se determinará en los términos del 152 de la ley, como si fuera persona física normal. La utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos las deducciones autorizadas de esta sección. A la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la participación de trabajadores en las utilidades y las pérdidas de ejercicios anteriores. El resultado será la utilidad gravable. Evidentemente, si hubiera pérdida fiscal, la pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta sección sean menores a las deducciones autorizadas. Si yo tengo más deducciones que ingresos, en ese caso hay pérdida fiscal. A la pérdida fiscal se le suma el reparto de utilidades a los trabajadores y se estará, pues obviamente, a la determinación. ¿Sí? La pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio se le verá disminuir la utilidad fiscal en los términos de esta sección de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicando por el factor de actualización. Yo dividiré el INPC del primer mes de la segunda mitad con el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en el que ocurrió la pérdida. Ya sabes, dividimos diciembre entre julio del ejercicio en que ocurre la pérdida. La pérdida actualizada en primer momento se actualiza en un segundo momento, dividiendo el INPC del último mes del ejercicio en el que ocurrió el último mes de la primera mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida hasta el que se haya realizado la última actualización.
sería habitualmente junio de el ejercicio que se aplica. Nosotros estamos haciendo ejercicio de 2019, pues sería 2019. Cuando se impar el número de meses, pues se elimina la parte impar y se considera la parte entera, ¿sí? Si no se disminuye una pérdida, pues se perderá el derecho a hacerlo. Las pérdidas fiscales, pues solamente es derecho del contribuyente y no puede ser transmitido por acto entre vivos, entendido como tal que cuando muere una persona física sí se puede trasladar la pérdida, pero siempre que los herederos realicen la misma actividad que venía realizando la persona que falleció. Esto es, digamos, sencillo, ¿no? O sea, considera, imagínate que una persona física tiene una ferretería, ¿verdad? Y entonces muere la persona física y obviamente pues sus herederos o legatarios deciden continuar la actividad de la persona física, pues tienen que dedicarse a ferretería. Si dijeras, es que yo me dedico, tengo una actividad de una tienda de abarrotes, no, ya no sería aplicable y ya no se podría disminuir. Tiene que ser la misma actividad sobre la cual, o sea, para poder disminuir la pérdida que tenía el papá, tendría que dedicarse el hijo también a una ferretería. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento para la actualización de las pérdidas fiscales que señala el inciso anterior. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se multiplicará por el factor de actualización del último mes del ejercicio. Considera que nosotros haremos años completos, ¿verdad? Ya ustedes en personas morales vieron cuando son años son incompletos, entonces ya no retomamos ese tema. ¿Sale? Entonces se actualiza por dividiendo el INPC del ejercicio que ocurrió la pérdida, diciembre, entre el INPC de la segunda mitad del ejercicio de la pérdida, julio. ¿De acuerdo? Si fuera, por ejemplo, una pérdida de 2017, pues aquí sería diciembre de 2017 entre julio de 2017. Esta es la pérdida fiscal actualizada a el primer momento. La actualización al actualizar la pérdida para el primer pago provisional sería a marzo. Recuerden que en la práctica tendríamos que actualizar a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿De acuerdo? Pero como nosotros hacemos pagos provisionales trimestrales, solamente hacemos dos actualizaciones, una a marzo y una a junio. ¿Verdad? La pérdida fue actualizada al primer momento, se multiplica por el INPC del mes de marzo, el ejercicio en que se aplica la pérdida, que para nuestros ejercicios de marzo de 2019, entre el INPC del ejercicio en que ocurrió la pérdida. O sea, el mismo que estaba acá, diciembre, lo bajo para esta parte. Si fuera de 2017, aquí sería diciembre de 2017. Lo multiplico y es la pérdida actualizada a marzo de 2019. Actualización de la pérdida a un segundo pago provisional y posteriores, a junio de 2019. La pérdida fiscal actualizada a primer momento. Si ustedes ven la flecha, pues es que se utiliza la misma aquí y la misma acá. ¿De acuerdo? Es la pérdida actualizada al primer momento, es la que se va a seguir actualizando. Se multiplica por el INPC del mes de junio, de ejercicio que se aplica la pérdida, entre diciembre. Nuevamente, el que estaba arriba, luego le corresponde abajo. Es una regla como casi de vida, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, ¿verdad? Y obviamente la pérdida fiscal actualizada al mes de junio es la que se aplicará para el resto de los meses del ejercicio, ¿de acuerdo? Ya no se vuelve a aplicar posteriormente porque se actualiza nada más hasta el mes de junio en el cual se aplicó. Obviamente es lógico, ¿verdad? Porque se empieza a actualizar desde julio y se actualiza hasta junio, julio del ejercicio que ocurrió la pérdida, hasta junio en el que se vaya a aplicar la pérdida, ¿correcto? ¿Bien? Bueno, esto ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Que cuando no se disminuya, se perderá el derecho a hacerlo, ¿sí? Y las pérdidas fiscales, bueno, este es el castigo para los tontos, ¿no? Pero si tú tenías pérdida y quieres pagar, pues no puede ser, ¿no? Los perderías. Imagínate que yo tengo pérdidas por 3 millones y determino utilidad fiscal por 1 millón y pago. Soy muy intelectual. Y entonces, pues, no perdería los 3 millones, solamente perdería el derecho para aplicar hasta 1 millón de pesos, ¿verdad? Ya saben, no puede ser transmitido por actor vivo, salvo cuando la persona física muera, ¿verdad? Y obviamente solamente puede ser disminuida cuando sea de la misma actividad, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se determina el reparto de utilidades para efectos de las personas que realizan actividad empresarial y profesional? Pues el reparto de utilidades, la renta gravable, o sea, la base gravable sería la utilidad fiscal, ¿sí? Pero dice aquí que en el caso de la utilidad a la renta gravable se le puede disminuir los ingresos, no los exentos no deducibles, que se refiere al artículo 30, la fracción 30 del artículo 28. O sea, los exentos no deducibles se restan de la base gravable del reparto de utilidades. Ya saben, esto se multiplica por el 10%, y eso es lo que se determina. Entonces, la utilidad fiscal menos exentos no deducibles, esa es la base para PTU por el 10%, y eso es el PTU. Dice que si tienes actividades empresariales y profesionales, deberás separar cada una de ellas para poder hacer la distribución correspondiente. Así es como se determina el impuesto del ejercicio, ¿verdad?
Y obviamente, pues ya saben, esto sería ya ingreso acumulable. Ingresos acumulables del ejercicio menos deducciones acumuladas. Es la utilidad fiscal menos la PTU pagada menos las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas con el procedimiento que acabamos de ver. El resultado de utilidad gravable, que es igual al ingreso acumulable del ejercicio del capítulo 2. Este se suma con el resto de los ingresos acumulables. O sea, si hubiera ingresos acumulables del capítulo 1, como es el caso en los ejercicios que estamos viendo, se suma con los del capítulo 1. Al ingreso acumulable del ejercicio se le restan las deducciones personales del ejercicio, ¿de acuerdo? Estas deducciones solamente se pueden aplicar en la anual. Ese es el ingreso a base, aplicamos la tabla del artículo 152, que es la anual. Eso da como resultado el ISR bruto anual, al cual le podemos restar las retenciones de 10% de personas morales de actividad profesional, las retenciones de 10% de actividad por intereses, ¿sí? Y obviamente si hubiera acumulado sueldos, aquí también restaría las retenciones por sueldos. Es el ISR a cargo menos pagos provisionales realizados en el ejercicio y es el ISR neto, que puede ser a cargo o a favor, inclusive, ¿verdad? Porque recuerden que esto puede generar un ISR a favor, ¿correcto? Obligaciones de los contribuyentes, ya para concluir con esta primera presentación, ¿de acuerdo? Los contribuyentes personas físicas tendrán, además de las obligaciones de otra ley, las siguientes. Inscripción al RFC, pues yo creo que no queda duda, hay que darse de alta, ¿verdad? Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, y obviamente, porque cuando no excedan de 2 millones de pesos, llevarán contabilidad, expedirán comprobantes en términos de las fracciones 3 y 4 del 112 de la ley. Bueno, esto cobra cierta importancia, jóvenes, porque obviamente a partir de más o menos septiembre del año, o julio del año pasado, por regla el Servicio de Administración Tributaria eliminó la obligación de dos cosas para las personas que tienen menos de 4 millones de ingresos en el año. Ya no tienen que presentar contabilidad electrónica y ya tampoco tienen que presentar la declaración de información de operaciones con terceros, conocida como la DIOT. Esas dos se las quitan para los que son contribuyentes más pequeños, ¿verdad? Que aquí dice 2 millones, pero en realidad pues el fisco puso una tabla de 4 millones al año, ¿de acuerdo? Si hay establecimientos permanentes en el extranjero, pues tendrán que ver lo que señala el artículo 76 de la ley, ¿correcto? Expedir comprobantes fiscales. Recordar que para expedir comprobantes fiscales hay tres vías en las cuales se puede expedir los comprobantes fiscales. Una, que es a través de la página de internet del SAT, que es conocida como la factura fácil, ¿de acuerdo? No está tan fácil, pero pues así es conocida. Dos, los que tengan derecho lo pueden hacer a través de mis cuentas, que lo veremos, es fundamentalmente los de régimen de incorporación fiscal. Y tres, a través de un proveedor autorizado de certificación conocido como un PAC, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más comunes, por ejemplo, es CONPAC, que a través, no sé, del sistema de facturación electrónica, pues ahí puedes expedir las facturas y no tienes límite. Pero bueno, hay muchos PAC con los cuales se pueden expedir, ¿de acuerdo? Conservar la contabilidad de los comprobantes de los asientos respectivos. Recordar, la contabilidad se debe conservar por un plazo de 5 años, aunque el Código de Comercio establece que se debe de conservar por 10 años. Recomendación, tener la contabilidad por 10 años y de que se han cumplido con las obligaciones fiscales, las declaraciones. Ojo, las declaraciones nunca se deben destruir, ¿sí? Las declaraciones fiscales deben guardarse por el tiempo que dure el negocio, ¿de acuerdo? Si eres de actividad empresarial, deberás hacer un estado de posición financiera y levantar un inventario al 31 de diciembre de cada uno de los años correspondientes. Esto no aplica para actividad profesional, ¿de acuerdo? Si inicia o termina la actividad empresarial, deberá formular estado de posición financiera y, obviamente, pues, inventario correspondiente, ¿de acuerdo? Sí, en la declaración anual que se determinará la utilidad fiscal y el monto del reparto de utilidades que deberán repartir las personas físicas, ¿de acuerdo? Y deberán proporcionar esto a través de medios electrónicos. Si tiene préstamos con el extranjero y pagos en efectivo mayores a 100,000 pesos, ¿verdad? Deberán cubrir los requisitos. Recuerden que cuando se paga en efectivo más de 100,000 pesos, debes de presentar una declaración informativa, ¿verdad? Si recibes un pago de más de 100,000 pesos. Sospecha de esa persona que te pagó más de 100,000 pesos en efectivo, porque pues ahí puede estar involucrado don Chapo o don Ovidio, ¿verdad? Que ya ven que también ya ahora ya es muy famoso, ¿verdad? Que anda ahí metiendo dinero en las empresas, porque pues ¿quién puede pagar 100,000 pesos? Pues es muy fácil, ¿no? Expedir las constancias y comprobantes fiscales, ¿verdad? De establecimientos en el extranjero, ¿sí?
Pagos por concepto de sueldos, pues tienes que cumplir con las obligaciones del mismo. Algunas obligaciones que podríamos recordar de lo de sueldos. Bueno, pues expedir CFDIs, por ejemplo, es una obligación, ¿verdad? Entonces, tendrás los plazos que ya hemos señalado en sueldos y salarios, cumplir con esas reglas correspondientes, dar de inscribir a tus trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes o pedirles su acta de inscripción, solicitarles la carta cuando tienen 2 o más patrones para que no dupliques el SUPE, etcétera. Todas las obligaciones que vimos en sueldos. Si tienes partes relacionadas, ¿verdad? Hay que presentar la declaración correspondiente a que se refiere la fracción 10 del artículo 76 y obviamente si realizas operaciones con partes relacionadas, pero no exceden de 13 millones, ¿verdad? No estarás obligado a cumplir con las obligaciones de contar con el estudio de precios de transferencia. ¿Qué es un estudio de precios de transferencia? Bueno, lo hacen despachos especializados, grandes, ¿verdad? O sea, KPMG, Deloitte, etcétera. Y en estas, pues obviamente se analiza cuando tienes una operación. Imagínate, por ejemplo, Nissan manda a traer las puertas del Sentra de Brasil, de Nissan Brasil. Obviamente, pues es una parte relacionada, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que hacer un estudio de partes relacionadas para determinar cuál es el precio de mercado para que le puedan vender esa puerta. Y esa puerta a lo mejor dice el estudio de mercado que debe de venderse en 1,000 pesos cada puerta, por decir un caso. ¿Verdad? Entonces, la empresa no lo puede comprar ni a 1,500 ni a 2,000, sino las debe de comprar a 1,000 pesos. Y obviamente esa empresa seguramente pasará de 13 millones. Si no pasa de 13 millones, no estás obligado a hacer este estudio de precios de transferencia, ¿de acuerdo? Y obviamente veremos los exentos por actividades empresariales y profesionales. ¿Se acuerdan que habíamos dejado pendiente los exentos? Vimos solo los de sueldos. ¿Cuáles son los exentos en actividad empresarial? Pues cuando vendes una parcela o derecho parcelario, ¿verdad? Que sea la primera transmisión y se efectúe por los ejidatarios. Por ejemplo, imagínate ahí donde está la planta actual de la planta 2 de Nissan, pues resulta que eran terrenos ejidales y de repente pues empezaron a comprar esos terrenos. Pues muchos de ellos eran los ejidatarios ahí de Peñuelas, ¿verdad? Que tenían esos terrenos y entonces los empezaron a vender, ¿no? Y comenzaron a vender. Las hectáreas inicialmente se las estaban comprando a 200,000, pero al final a los últimos, pues ya se los vendieron en 1,000,000 de pesos. Si eran ejidatarios, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues comprobar que son ejidatarios, ¿verdad? Que tienen los derechos parcelarios o comuneros, así que son ejidatarios reconocidos por el comisario ejidal para que no les cobren el impuesto. Imagínate una persona que vendió, no sé, 20 hectáreas, pues ya al final eran 20 millones de pesos, ya era un ingreso importante. ¿Cuánto había que pagar de ISR? Si ahí demostraban esto, que eran ejidatarios y eran derechos parcelarios, no pagaban nada, ¿de acuerdo? Si no se acredita de parte del ejidatario comunero y que o no es la primera transmisión, pues deberá calcularse el ISR y pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Derechos de autor, ya lo habíamos señalado, ¿verdad? En el caso de derechos de autor, el equivalente hasta 20 salarios mínimos, que ya saben que son 20 UMAS, 633,876. Esto corresponde a obras escritas de su creación, grabaciones, libros, periódicos, revistas, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahí están todos los artistas que tienen derecho a que se les condone una partecita de el impuesto sobre la renta. O sea, no pagan ISR a partir de este monto de 633,876. Para que proceda la exención, ¿qué debe pasar? Bueno, pues deben de también pues señalar en el capítulo 1, que no tengan ingresos del capítulo 1, que no sean socios o accionistas de la persona moral y que no deriven de frases publicitarias, logotipos, emblemas, distintivos, modelos industriales o modelos operativos, porque esos sí pagan impuestos. No será aplicable esta fracción cuando los ingresos se deriven de la explotación de obras escritas o musicales de su creación, distintas a las que se enajenen al público en general. O sea, tienen que ser para el público en general. Y por último, en el caso de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, nos vamos a centrar en lo que dice para personas físicas, ¿verdad? No, ahí habla un poco de personas morales que no pagan por 20 UMAS anuales por cada socio hasta 200. Pero sin embargo, el que me interesa es el de físicas. Entonces, pagar el impuesto en el ejercicio hasta por el equivalente a 40 veces salario mínimo, que recordar que ahora está en UMAS y serían 1,267,752. O sea, los de agricultura, agraria, pesca, silvicultura no pagan por ese importe, estarán exentos del impuesto sobre la renta por el exento. O sea, si yo tengo ingresos de 1,000,000 de pesos anuales, como soy agricultor, me dedico a la venta no sé, de maíz, pues en ese caso no pago nada porque estaría completamente exento del impuesto sobre la renta. Gracias, chicos.